Bueno, amadas, continuamos con el tema de solo con alegría. Para continuar con este tema tenemos que tener claro algo, y es que nosotras sabemos que todo el tiempo estamos siendo juzgados según nuestras acciones. Según nuestras acciones sean buenas en el día, somos juzgados favorablemente, ya sea con alegría, bendición, buena parnasá, con que las cosas nos salgan fáciles o bien, buena salud, estar en shalom con el esposo, con los hijos. Y según nuestras acciones no sean buenas, igualmente somos juzgados, pero desfavorablemente, y es cuando viene la tristeza, el abatimiento, sufrimientos, obstáculos, porque según nuestras acciones nos acercan al Creador, o nuestras acciones nos alejan del Creador. Vamos a hacer un ejemplo. Vemos cómo en cierta hora del día el hombre tiene éxito en todas las cosas, en ese momento. Todo se resuelve perfectamente, goza de buen humor, pero de repente siente debilidad, tristeza, se le complica todo, o goza de paz y de armonía con su pareja, con su esposa, su esposo, y de repente estalla entre ellos una disputa, sí, un alegato, pero sin razón aparente. Y vemos que lo único que tiene explicación para estas cosas, para estos cambios tan bruscos, es que tenemos que saber que nosotros estamos siendo juzgados en cada momento, y estos cambios se deben a que fuimos, cuando nos es decretado que debemos sufrir, vienen estos problemas que hostigan a la persona, ya sea con salud, el cambio del humor, la paz doméstica, todo esto. Encontramos en el Salmo 37:23: los pasos del hombre son establecidos por el Eterno. Y Proverbios 20:24: ¿cómo puede el hombre entender su camino? Por lo tanto, si hemos estudiado este tema y de ahora en adelante cambiamos nuestra mente y nuestro entendimiento, y comenzamos a estar más pendientes de las soluciones que el Eterno nos quiere dar con cada una de las cosas que nos suceden, y usamos eso para arrepentirnos, y básicamente dejamos de considerar que las cosas que nos pasan, así sea lo más pequeño hasta lo más grande, no son causadas ya sea por la naturaleza, o por el azar, o porque mi prójimo lo hizo, o porque el vecino, o porque la pareja, o porque los hijos. No, todo es con una completa supervisión del Eterno, que en ese momento te juzgó favorable o desfavorablemente, y tienes que vivir ciertos decretos, pero son para ti. ¿Por qué? Porque el Eterno no quiere que nosotros corrijamos al prójimo. El Eterno desea que nos miremos a nosotros mismos, nos autoevaluemos, y según cómo nosotros vivamos nuestra realidad, según cómo a nosotros nos esté yendo, mirar en qué nos tenemos que arrepentir. Un ejemplo muy sencillo: dos padres se divorciaron. Esto obviamente afectó a sus hijos. Vemos cómo el comportamiento de la madre y el comportamiento de los padres, por ser dos personas diferentes, es también asimismo su comportamiento aparte. Un ejemplo: la madre en unas áreas se comporta bien con sus hijos, en otras áreas no con tanta sabiduría, mientras que el padre en unas áreas se comporta bien con sus hijos, o en casi todas, y en algunas otras no. ¿Qué sucede? Los hijos en el trato con los padres reflejan el espejo. Entonces, un ejemplo: uno de los hijos tiene mala relación con la mamá, mientras que con el papá tiene buena relación.
Y vemos cómo existe una diferencia totalmente abismal entre la relación de un papá a otro. A uno le guarda rencor, al otro no le guarda rencor. Al uno lo tiene en cuenta, al otro no lo tiene en cuenta. Al uno lo llama y quiere saber cómo está, al otro mejor dicho, lo desprecia, no quiere saber nada. Al uno le da sustento para honrarlo, al otro no. Y vemos que todo es con una completa supervisión del Eterno. ¿Por qué? Porque quiere decir que ese hijo es un espejo de algo que esa mamá y ese papá están haciendo. Es decir, esa mamá está haciendo algo mal en la educación de ese hijo o en el comportamiento de ella hacia el prójimo y con el Eterno, para que ese hijo le traiga aflicción, mientras que el comportamiento con el papá de ese hijo refleja que ese papá está haciendo acciones delante del Eterno que le agradan con su prójimo y con él, y que por ende le decreta que su hijo tenga un buen comportamiento con ese papá. Básicamente es el espejo para saber que ese papá está haciendo las cosas bien. Entonces vemos estas diferencias entre dos personas. Con este entendimiento, sabiendo que todo es un espejo y que todo proviene del Eterno, ¿qué se considera un sufrimiento que viene del Eterno? Se considera sufrimiento todo aquello que nos genere incomodidad, es decir, un ejemplo, tenías que salir y de afán te colocaste una prenda al revés. Esto ya es un sufrimiento. Compraste una prenda y te salió con una abertura y entonces te toca coserla, o se te dañó, te toca remediarla. Esto ya es un sufrimiento. Ordenaste algo en un restaurante y te trajeron lo que no era. Esto ya es un sufrimiento, una aflicción que el Eterno nos está enviando por algo. Es para que sepamos y consideremos bien claramente qué es un sufrimiento. Y sabiendo esto, qué es lo que nos causa pena, qué es lo que nos causa alegría o qué es lo que nos causa felicidad, tenemos que tener claro que todo es proveniente del Eterno, que no existe nada al azar, que todo está dirigido milimétricamente desde arriba. El Eterno todo lo dirige según nuestras propias acciones. De ahora en adelante, teniendo ese conocimiento, ¿qué sucede? Ya sabemos que los sufrimientos no vienen por la naturaleza, no vienen por el prójimo, no vienen por al azar, o no vienen ni siquiera por mí misma. ¿Por qué? Porque sería una herejía. El Eterno así nos creó y nos creó con esas dificultades para que mejoremos, pero en sí no podemos, delante del Eterno no hay culpa, para que no existe una excusa para que nos culpemos ni siquiera nosotros mismos, porque al fin y al cabo la muná es eso, saber que el Creador así lo permitió porque quiere que yo crezca, quiere algo mejor para mí. La persona que no entiende esto se sigue afligiendo, se sigue amargando, se sigue sintiendo frustrada, y cuando nosotros nos airamos por esto, o viene la queja, o viene, miremos el ejemplo de lo que pasó con el pueblo de Israel cuando el Eterno lo sacó de Misraim, la queja, la duda, todo esto lo que traía era antes la ira del Eterno. Siempre se atraían para ellos maldiciones por la queja y por amargarse, y la shon harra y todo eso, el chisme. Entonces, ¿a qué compara el Eterno esto? A un niño que es castigado, que el padre lo castiga, su papá lo castiga o su mamá por no obedecer, por alguna acción, para que se corrija, para que corrija sus acciones. Y este niño, en vez de entender y obedecer y corregirse, lo que hace es que pelea con su hermano. Un ejemplo, le echa la culpa al hermano. Y no, es el papá o la mamá que lo está castigando precisamente por su comportamiento, independientemente de que lo haya generado. Por otro lado, muchas veces también las personas lo que hacen es que se airan con el Eterno, se enojan, piensan que lo que el Eterno es, cuando ya se entiende esto, que lo que el Eterno está haciendo, trayéndoles aflicción o decretándoles un juicio negativo, el Eterno se está conduciendo injustamente con esa persona. Y tenemos que saber que todo es con supervisión
divina y con supervisión individual, que el Eterno lo hace de esta manera. Y así la persona se enoja, se queja y cree que no puede afrontar la prueba a la que el Eterno le está sometiendo. Quiero hacer un ejemplo con respecto a esto. Vemos muchas veces con respecto a las palabras que el Eterno nos pone a dar en el canal, o a mi esposo, con respecto a los tiempos que se vienen, a que hay que guardar comida, que hay que guardar alimento, a que hay que guardar comida y agua, y medicinas básicas. Salir de las ciudades y hacer refugios fuera de ellas por todo lo que se viene. Muchas veces las personas se quejan y dicen: amados, pero ¿cómo el Eterno me va a pedir eso a mí si tengo tantos hijos y no, en mi trabajo no me está yendo bien? ¿Cómo el Eterno me va a pedir eso? Es injusto. Y no, tenemos que entender que estas personas no están entendiendo que el Eterno, la verdad, Él nunca nos va a demandar nada que nosotros no seamos capaces de cumplir. Si Él a los creyentes en su Hijo Yeshua y a los que guardan Torah les está diciendo: prepárense porque voy a tener un remanente al cual quiero salvar en los últimos días cuando mi Hijo Yeshua venga, y Él necesita que para podernos salvar nos preparemos, tanto aprendiendo cómo amar a nuestro prójimo para poder pasar por este fuego que nos va a pasar de la tribulación y gran tribulación, y eso en cuanto a lo espiritual, ¿no? Y en cuanto a lo físico, guardando todas estas provisiones que el Eterno nos está mandando, es porque Él es el dueño de todo. Él es el que nos provee la parnasá, es decir, el sustento diario. Entonces, si nosotros vamos a su presencia, si nosotros le pedimos y le decimos: Abba, me estás pidiendo que haga eso, me estás pidiendo que salga de la ciudad de donde estoy, ¿cómo lo voy a hacer? Ayúdame, en estos momentos no tengo los medios, pero ayúdame. Sé que si tú me lo estás pidiendo, sé que es porque lo puedo hacer, pero es diferente una tefilá así a una tefilá con quejas, a una tefilá como con enojo contra el Eterno y con reclamos de decirle: pero ¿cómo se te ocurre pedirme algo así? No, entonces el Eterno, obviamente puede que no te responda en el mismo día, en el mismo mes, puede que se demore años. Yo les digo, por nuestra experiencia, se demoró años para responder ciertas cosas, pero es así. Él lo que quiere ver es que le creamos, que así tú veas hoy todo oscuro, así tú veas que hoy te quedaste sin trabajo, tú dices: pero no, aparte me quedé sin trabajo, no tengo ni siquiera para el diario, ¿cómo voy a poder guardar? El Eterno tiene la capacidad, porque Él es el dueño del oro y la plata, Él es el dueño de todo. Él tiene la capacidad, si Él desea, de cambiar tu situación de un momento a otro. Puede que hoy estés mal, pero puede que en el mes siguiente Él haga un milagro y venga alguien sobrenaturalmente y te proponga un negocio, te proponga montar un negocio propio, te proponga un nuevo trabajo, donde ni siquiera vas a ganar lo poco que estabas ganando antes, sino antes muchísimo más, que te va a dar no solamente para el sustento diario, sino para obedecerle en lo que el Eterno quiere que le obedezcas. Pero para eso necesitamos tener emuná, tener fe y hacer muchísima tefilá. Yeshua, que nos enseña: pide y se os dará. Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en pedir algo en mi nombre a mi Padre, yo lo haré. Toca y se abrirá. Llama y hallaréis. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces no recibimos porque no sabemos pedir. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas, las que escuchan estos mensajes de parte del Eterno, en vez de pedir para obedecer en guardar comida, agua y medicamentos y salir de las ciudades, están pidiendo: dame para una casa nueva, dame para un carro nuevo porque es que el carro que tengo ya no me sirve, o no tengo carro, quiero un carro nuevo. Si es la voluntad del Eterno y te va a servir para la vida, listo, Baruch Hashem, Él te lo dará. Si no, créeme que no. Y provéeme para pagarle la universidad a mi hijo dentro de 2 años, que le faltan 2 años ya para graduarse. Entonces, ¿cómo pretenden recibir si lo que están pidiendo no va de acorde a la voluntad del Eterno para estos tiempos? Y saber también que Él muchas veces nos permite, o la riqueza muchas veces aleja a las personas del Eterno,
Y la pobreza lo que hace, lo que quiere lograr el Eterno es que si estás apartado de Él, si por más de que ya crees en su Hijo Yeshua, cumples mis mandamientos, pero no vas a su presencia todos los días, no presentas el Corbán de Yeshua todos los días por tus pecados diarios, el Eterno te tiene que atraer, como te lanza piedritas, entonces te tiene que traer aflicciones para que tú puedas acercarte a Él. Por eso Él desea que lo hagamos, que hagamos un autojuicio diario para que Él no nos tenga que llamar con estas cosas, y lo vamos a entender más adelante con ese tema. Proverbios, Misley 3:12. El Eterno reprende a quien ama. Por lo cual, cuando nos vengan estas aflicciones, no tenemos que pensar, el Eterno no nos ama, el Eterno está enojado conmigo, el Eterno, o aún no nos tenemos que enojar ni rebelarnos contra los juicios del Eterno, porque sabemos que todos son perfectos a la medida que necesitamos para hacer ese arrepentimiento que Él quiere. Saber así que el Creador, nuestro Creador, Elohim, siempre es justo y recto, que ninguna injusticia proviene de Él. Nunca se nos puede pasar por la cabeza que alguna injusticia proviene de Él. Sabiendo todo esto y que el Creador todo el tiempo nos envía aflicciones según nuestro comportamiento, según nuestras acciones, sean buenas o malas, nos envía o bendición o nos envía maldición. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, los seres humanos, o los que vamos en este camino de arrepentimiento delante del Eterno, para que de alguna manera no tengamos que vivir estas tribulaciones diarias? Entonces cabría la pregunta, ¿acaso estamos condenados a sufrir hasta lograr el arrepentimiento completo? Y nosotros sabemos que no es así, que el Eterno por eso nos dejó su infinita misericordia, por eso Él nos permite el Corbán de Yeshua, por eso es tan importante el sacrificio de Yeshua, porque es el que a diario nos puede limpiar nuestras vestiduras de todos los pecados que cometemos a diario, pero eso no lo podemos hacer simplemente en un momento sin irnos y acercarnos al Creador, sin presentar ese Corbán en la mañana, por lo menos 1 hora en la mañana y 1 hora en la tarde. Esa es su infinita misericordia, que tenemos el sacrificio de Yeshua, la sangre de Yeshua y el arrepentimiento que hagamos, un proceso genuino de arrepentimiento, para que Él no tenga que estarnos enviando a cada hora y en cada momento aflicciones para atraernos a tenernos que arrepentir. A esto lo llamamos el autojuicio diario. Nosotros cada vez que vamos a la presencia del Eterno nos estamos evaluando y estamos haciéndonos un autojuicio. Es decir, nos juzgamos a nosotros mismos cada día. Así se tiene el entendimiento o la creencia que cuando nosotros mismos vamos voluntariamente delante del Eterno y nos juzgamos delante de Él, ya no vamos a ser juzgados delante del tribunal, es decir, según la ley, sino que el Eterno mismo es el que nos va a juzgar, pero según nuestro propio juicio. Entonces, como Él normalmente juzga favorablemente, si el que dice, si pecas, pide perdón, yo te perdono, ¿cierto? Perdona a tu prójimo para que tus pecados no te sean retenidos. Entonces, básicamente, si yo me estoy arrepintiendo en este momento de un pecado que acabo de hacer, presento el Corbán de Yeshua, ya estoy pagando por ese pecado. Viene al igual una consecuencia, pero ¿qué sucede? Mi arrepentimiento genuino hace que el Eterno, en vez de enviarme un decreto negativo, una aflicción, tenga misericordia de mí y sea apaciguado ese juicio. Cuando hay juicio en la tierra, no hay juicio en el cielo. Nosotros vemos que Yeshua nos enseña, lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Es decir, si yo aquí me estoy arrepintiendo de algo, pido perdón, en los cielos inmediatamente pasa igual, pasa lo mismo. Ya, es decir, ya te saldaste allá también. Pero si tú acá en la tierra no haces teshuvá, no te arrepientes, entonces en el cielo todavía existe un decreto y hay un juicio pendiente. ¿Por qué? Porque no te has arrepentido aún. ¿Qué es lo peligroso y lo difícil de no hacer un autocorregimiento, un autojuzgarnos nosotros mismos?
que tenemos que saber que cuando nosotros no vamos en el tiempo de apartamiento al Eterno por la mañana y por la tarde y no exponemos nuestras debilidades al Eterno para que Él nos ayude, no pedimos perdón, no presentamos ese sacrificio de Yeshua, ¿qué pasa? Existe la Torá y existen esas leyes y nosotros allá en el cielo, el Eterno hace que se nos juzgue según la ley y nosotros tenemos que saber que la ley juzga como severamente. La mujer que adultera normalmente ¿qué hacían? La apedreaban. Esas leyes todavía siguen en vigor delante del Eterno. Puede que aquí los seres humanos no la cumplan, pero delante del Eterno ese sería el castigo que merecería esa mujer. Pero que nos enseña Yeshua: misericordia primero. Entonces, si nosotros nos arrepentimos, el Eterno tiene misericordia y ya esa mujer entonces no es apedreada, sino que la perdona. Pero ¿qué le dice? Vete y no peques más, que fue lo que Yeshua le dijo cuando la mujer adúltera. Entonces ahí vemos el carácter del Eterno, cómo sus juicios son misericordiosos y clementes, y lo vimos con Yeshua. Yeshua cuando vino, eso fue lo que él vino a, de alguna manera, enseñarle a los fariseos y lo que él les alegaba. Porque son tan rígidos en el cumplimiento de la Torá, ponen cargas duras que ni siquiera la aumentan a la Torá, que ni siquiera ustedes mismos ni siquiera las hacen. Den las leyes normales que mi padre dejó, no tienen que estar poniendo más cargas a mis talmidín, y no sean más duros. Pongan la misericordia en práctica, el perdón. Si encontraron a la mujer y al hombre, ¿por qué traen solamente al hombre? ¿Por qué traen solamente a la mujer y no traen al hombre? Entonces ahí hay un desbalance. Y Yeshua, que nos vino a enseñar primero la misericordia, el perdón ante todo, como hacía Moshe todo el tiempo. Por más de que el pueblo se portaba mal, él que hacía, él siempre pedía misericordia. Padre, perdónalos. Abba, no borres sus nombres del libro de la vida, bórrame a mí. Y así mismo enseñó Yeshua, que decía: Padre, perdónalos con respecto a sus enemigos, perdónalos porque no saben lo que hacen. Orad por vuestros enemigos. Todo el tiempo él anteponía la misericordia ante todo. Cuando nosotros vamos y nos autojuzgamos delante del Eterno, es el Eterno quien nos juzga, y él como nos juzga siempre, declarándonos inocentes, mientras que cuando no es diferente, es según los mandamientos y según las misbot estrictamente. Por eso es importante que apartes esa hora por la mañana y por la tarde. Bueno, si trabajas y te queda muy difícil, aparta al menos una de las dos, o comienza por lo menos con 1 hora diaria si se te hace muy difícil, pero en sí está ordenado 2 al día. Te puedes ir a un lugar tranquilo. Normalmente aquí en Israel lo que hacemos, se sabe mucho, los religiosos lo que hacemos es que nos vamos al desierto, a las montañas, a lugares tranquilos, y ahí hacemos nuestro tiempo de apartamento con el Eterno. O si estás en tu casa y no vas a salir, tú tienes tu lugar, tu altar que tú has levantado delante del Eterno, y ahí sacas tu celular, te olvidas de todo totalmente, cierras la puerta, dices: qué pena, pero hasta dentro de 1 hora no atiendo nada, no me toquen la puerta, estoy ocupada. Y dejas todo aquello que te entretiene, lo dejas afuera, te desconectas de todo. Básicamente dices: no importa lo que pase afuera, en este momento mis pensamientos ya los aparto de mi rutina diaria, y ingreso acá delante del Eterno, y empiezas ese proceso de aislamiento con él, donde básicamente lo que hacemos es un examen de conciencia, le damos gracias a él, le cantamos, le alabamos también. Tener en cuenta que cuando hacemos ese autojuicio, en esa hora de acercamiento al Eterno, cuando decimos juzgarnos, no es castigándonos, no es decir, no siendo severos con nosotros. Nosotros sabemos que una de las festividades que el Eterno dejó fue la de Yom Kippur, que es el día de ayuno en el cual no se puede hacer labor alguna y se tiene que ayunar todo el día. Sabemos que
durante los 9 días anteriores, 10 días, 9 días anteriores se está haciendo un proceso de arrepentimiento. Pero en resumen, ese es como el juicio anual, se conoce como el juicio anual que el Eterno hace a cada uno de nosotros. Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros somos disciplinados y apartamos esa hora diaria como mínimo, si se puede las 2 horas como les digo, para estar con el Creador, y hacemos ese autojuicio, ¿qué pasa? Nuestro veredicto va a ser favorable en ese juicio anual de Yom Kippur. ¿Por qué? Porque delante del Eterno ya nos arrepentimos por nuestros pecados cada día del año. Entonces tenemos que saber que ya básicamente estamos a cuentas con el Eterno, ya hemos presentado un sacrificio, ¿cuál? El Corbán de Yeshua, que Él paga por nuestros pecados. Entonces esto es algo bueno y es su misericordia total. Yo lo llamo su misericordia en pasta con nosotros, porque es algo inmerecido, pero es algo que Él, por su fidelidad en nosotros creer a su Hijo Yeshua, nos permite tener ese perdón de nuestros pecados a través de su Hijo. Y lo más bonito, al igual, el que no crea en Yeshua aún tiene la oportunidad de acercarse. Hay personas que siempre, todo el tiempo se están evaluando y están pidiéndole perdón al Eterno. Estamos hablando, existen católicos, personas que ni siquiera son las más religiosas, pero tú las ves y son personas humildes que piden perdón por sus malos actos, y aunque no tienen muy presente a Yeshua, tú ves cómo al igual tienen ese arrepentimiento. Cuando nosotros hacemos esto a diario, ¿qué pasa? Podemos tener asegurado y podemos saber que delante del Eterno vamos a ser inocentes en este mundo, y por ende vamos a poder heredar la vida eterna y no tener que ir a lo que conocemos como el infierno. En Eclesiastés 9:8 dice: en todo tiempo sean blancos tus vestidos. Es decir, nosotros todo el tiempo tenemos que tener la ropa siempre blanca, es decir, siempre tenemos que estar limpios de pecado. Pero ¿cómo hacemos esto? Haciendo nuestro tiempo de tefilá a diario. ¿Por qué a diario? Porque nosotros no sabemos cómo te vayas a levantar mañana o si te vas a levantar. Entonces, si se te olvidó, si no tienes la disciplina de hacerlo a diario, no fuiste hoy por la noche, no te arrepentiste de todos tus pecados del día de hoy, no presentaste la sangre, el sacrificio de Yeshua, y mañana el Eterno decretó que no ibas a amanecer bien, que Él te iba a llamar a su presencia, entonces, ¿qué sucede? Y no te dio tiempo de arrepentirte lo suficiente. Por eso tenemos que estar, por eso dice Eclesiastés 9:8, en todo tiempo sean blancos tus vestidos, es decir, sé inocente todo el tiempo delante del Eterno. ¿Por medio de qué? De apartarnos delante de Él y hacer ese proceso de autojuzgarnos y hacer ese proceso de arrepentimiento. Cada vez que nosotros estamos haciendo esto, lo que estamos haciendo es que nos estamos evitando un castigo. ¿Por qué? Porque al juzgarnos nosotros mismos y al pedirle perdón, Él nos perdona y no tenemos que vivir ese castigo por nuestro pecado. Y no solamente eso, nosotros vemos, o yo se los digo, yo ya les he contado un poco, pero en mis tiempos de Ibodeidut, de mis tiempos de apartamento con el Eterno, de ese Corbán que yo presento, eso es lo que me ha permitido sobrenaturalmente tener el esposo que tengo, sin necesidad de haberlo buscado yo, que fue Él el que lo colocó en mi camino, dándole un sueño. Lo mismo, poder estar acá en Israel, todo el poder cumplir sus mandamientos como es debido, el poder conocer de Yeshua, todas estas cosas, muchas bendiciones que el Eterno a diario le trae a uno como recompensa por uno estar siempre en su presencia, por uno siempre tenerlo presente como ese papá, y que le demostremos que Él es importante para nosotros, que le amamos porque nos acercamos a Él en humildad pidiéndole: Padre, perdóname, mira, no quise hacer esto, ayúdame, yo quiero ser mejor, yo quiero ser como tu Hijo Yeshua, que Él es manso y humilde de corazón, cámbiame, yo aborrezco este pecado, no quiero seguir siendo la misma persona. A Él eso le agrada, y Él lo que hace es que
se alegra tanto, y Él, a la vez de que no nos trae castigo y nos perdona, nos trae recompensas, nos trae cosas bonitas, nos trae regalos, nos trae buena parnasá, buena salud, buenos hijos, un buen esposo, shalom bayit, bueno, tantas cosas que no acabaría, o sea, me demoraría muchísimo en este video. Teniendo este conocimiento, cabe la pregunta: ¿alguno de ustedes está dispuesto a despreciar este regalo tan inmerecido que el Eterno nos da de aislarnos por lo menos una hora con Él y hablarle de nuestra situación, arrepentirnos, y prefiriendo así sufrir en este mundo y no solamente en este mundo, que si no nos alcanzamos a arrepentir también en la eternidad o en el mundo venidero, y perder también las recompensas que el Eterno está dispuesto a darnos por nuestra obediencia y por nuestro arrepentimiento? Esa pregunta es muy importante y vale la pena que nos la hagamos para que no perdamos estas bendiciones. En ese tiempo de apartamiento, ¿qué vamos a hacer? Con palabras expresarle nuestro arrepentimiento, que Él vea que de verdad nos duele, que Él vea que de verdad es un arrepentimiento genuino. Leemos en Oseas 14:3: tomad con vosotros palabras y retornad al Eterno. Él lo que desea en ese tiempo es que nosotros vayamos con palabras de confesión, de remordimiento, de perdón, de plegaria, de súplicas, de humildad, para pedirle que nos ayude, que por favor se compadezca de nosotros y que no nos castigue por ese pecado que acabamos de cometer, presentando, claro está, el sacrificio de Yeshua. Para hacer esta hora de tefilá al Eterno, básicamente puedes escoger un lugar, no importa cuál sea, lo importante es que sea un lugar cómodo, un lugar retirado. Puede ser el jardín, puede ser un bosque, el desierto, tu cuarto, el balcón, puede ser en el techo de tu casa o caminando en la calle. Lo importante es que nada te interrumpa, que no tengas interferencias y que seas tú solamente con el Eterno, tú con tu Creador, sin distracción alguna. Se puede realizar parado, sentado, caminando, no importa. Lo importante es que cumplamos con esa hora como mínimo de acercamiento para arrepentirnos. Tenemos que saber que al Eterno le gusta que siempre nos acerquemos a Él, no empezar nuestra hora con Él pidiéndole: Abba, perdóname, te pido por salud, te pido por esta persona. No. Siempre con agradecimiento delante de Él al principio de esa conversación con Él, agradeciéndole por cada cosa que Él hace en nuestras vidas, agradeciéndole por todo lo bueno que pasó en ese día o en el día anterior. Había una canción muy bonita que yo me acuerdo que decía: Judá primero y la batalla se ganará, Judá primero y al enemigo se vencerá, con alabanza al Padre y dando gloria a Yeshua. Bueno, no recuerdo el resto, pero básicamente Judá, ¿qué expresa? Judá es alabanza. Fue la tribu que lo alababa, que le cantaba. A Él le gusta que entremos con cantos de agradecimiento. Él dice que en medio de las alabanzas de su pueblo Él habita. Lo dice un salmo, el rey David. Entonces Él siempre desea que empecemos así, dándole gracias por todo lo bueno. Luego es importante que como a un amigo le contemos todas las cosas que nos han sucedido desde la última vez que fuiste a Él, todo lo nuevo que te ha sucedido, sea malo o bueno para agradecerle, y malo para contarle, precisamente para abrir tu corazón delante de Él. Y luego sí podemos comenzar lo que es el autojuicio, haciéndonos ese autoexamen y evaluándonos si estamos cumpliendo o no, o en qué hemos fallado, para poder hacer ese proceso. Luego hacer el proceso de la confesión de nuestros pecados, presentar el sacrificio de Yeshua, y vamos ahí al igual unos pasos más adelante para que sepamos cómo hacerlo. Es muy importante que inmediatamente nosotros terminemos de hacer la primera parte y vayamos a hacer
el arrepentimiento por la transgresión o por el pecado cometido, hay 4 pasos básicos que se pueden hacer para esto, y es primero la confesión oral, es decir, detallarle bien qué fue lo que hicimos, cuál fue la transgresión, cómo, cuál. Segundo, lo que es el remordimiento, que sea una teshuvá genuina, es decir, un arrepentimiento genuino donde el Eterno vea que de verdad nos duele que hayamos pecado, que hayamos hecho esa transgresión delante de Él. Tercero, la petición de perdón, pedirle perdón a Él, que es el único que nos puede perdonar a través del sacrificio de su Hijo Yeshua. Y cuarto, el compromiso futuro. Siempre aprendamos. El Eterno trabaja con personas comprometidas. Él lo que quiere ver es nuestro compromiso. Este cuarto punto es muy importante, porque si tú solamente te arrepientes pero no te comprometes, no le estás demostrando al Eterno que de verdad para ti eso es importante y que no quieres volver a pecar o volver a caer en esa transgresión. Entonces, básicamente es comprometernos a que en el futuro vamos a hacer todo lo posible para mejorar y nunca más volver a repetir ese pecado. Haciendo estos 4 pasos a diario, básicamente esto es como una medicina preventiva para los sufrimientos y para las tribulaciones, y más para el tiempo que se viene. Normalmente la tendencia de las personas es autojuzgarse constantemente, y si nos analizamos constantemente, el hombre se está juzgando, pero el inconveniente es que se hace de una manera errónea, con un concepto errado, con la conclusión y llegando a la conclusión de que es una mala persona, de que no tiene ningún valor, de que es incapaz, de que es totalmente incorregible, y esto crea un gran error porque entonces se siente desesperado y deprimido, lo cual lleva a la persona a alejarse más del Creador, porque básicamente en este caso ni siquiera es la misma falla y el pecado lo que ha alejado a la persona del Creador, sino la tristeza, caer en la depresión y en la tristeza. La mala inclinación no está tan interesada en el pecado mismo como en la tristeza y en la depresión que arrastra. Eso lo tenemos que tener claro. Para hacer un autojuicio ya hicimos los 4 pasos del arrepentimiento, pero ahora vamos a hacer lo que es el autojuzgamiento, que es juzgarnos pero de una manera correcta. Para eso podemos tener presentes 7 pasos. El primero, el Creador quiere el arrepentimiento más no la tristeza, tener eso claro. Él desea solamente que nos sobrepongamos a esa falta, a esa falla, y que nos levantemos nuevamente. El segundo paso, que fue los 4 pasos anteriores del arrepentimiento, que es la confesión oral, el remordimiento, la petición del perdón y el compromiso para no volver a pecar. ¿Cómo hacemos el compromiso para no volver a pecar? El tercer punto es: el Creador no nos manda una prueba que nosotros no podamos o que no tengamos las fuerzas para lograrlo. Toda prueba que Él nos envía la podemos superar a través del estudio y a través de El compromiso debe ser estudiar sobre el asunto en el cual fracasamos, en el cual caímos, y orar, hacer tefilá para cumplir lo que aprendimos. El cuarto punto entonces es este mismo, el estudio. Debemos consagrar un tiempo diario, si se puede diario, para estudiar sobre el tema que debemos corregir, como leyendo libros, estudiando. Existen muchos sabios que el Eterno les da entendimiento sobre ciertos temas, y si es una de las tareas en las cuales tú necesitas rectificar, puedes estudiar eso. Tomar un cuaderno, hacer una lista de lo malo que estás haciendo y de lo que necesitas rectificar. Básicamente es ahondar en el asunto
con el fin de conocerlo a la perfección para ser cuidadosos la próxima vez y poder lograr el compromiso que hicimos anterior. El quinto punto, mediante la plegaria se puede todo. Debemos dedicar un tiempo específico cada día orando, haciendo tefilá por este tema y saber con antelación que es necesario prolongar nuestras tefilot, nuestras oraciones durante mucho tiempo y no esperar ver un resultado inmediatamente, porque esta es una de las cosas que las personas caen en ese error y creen que ya el mismo día, al siguiente día, la misma semana, ya tiene que ver el cambio y se desesperan. Y esto les causa que no tengan esa disciplina y no continúen. También saber que cuando se siente que ya se merece una recompensa, saber el punto número 6, que no merecemos nada. Saber que desde la primera tefilá hasta la última solamente tenemos que rogar su misericordia, su perdón y su ayuda como un regalo, no como algo que Él tenga la obligación de hacerlo con nosotros. Y así podremos no impacientarnos y a la vez no desanimarnos por el tiempo que toman ser aceptadas nuestras plegarias delante del Eterno. ¿Cómo se logra prolongar la plegaria? Con la regla número 7, agradecimiento y gratitud. Para aumentar nuestra tefilá, nuestra plegaria al Eterno, es necesario agradecer por los logros, por poder estudiar, por poder hacer aún esa tefilá, desde el tema más pequeño hasta los temas más grandes, para podernos corregir. Así nos fortaleceremos mucho y podremos ver los avances que vayamos teniendo, porque a uno mismo no se da cuenta, pero poco a poco los de tu alrededor lo van notando, aún te pueden llegar a hacer la observación y vas a poder ver que sí tiene fruto lo que estás haciendo, tu disciplina. También se debe de dar gracias al Eterno porque aún no se ha podido llegar a la meta, aún no has podido corregirte, también agradecerle por eso. Nada mitiga más los juicios del Eterno y las aflicciones que Él envía que el agradecimiento a Él. Cambiemos la queja por el agradecimiento. Por el contrario, si la persona no le agradece al Creador, lo que le está demostrando es que esa persona no cree verdaderamente y que no lo reconoce. Básicamente esta última regla es la misma, la primera, porque tenemos que comenzar agradeciendo y terminar todo el tiempo agradeciendo, porque el Eterno lo que desea de nosotros es que seamos personas alegres, personas agradecidas por todo, tanto por lo bueno como por lo malo. Es importante hacer este proceso adecuadamente porque cuando hacemos esto minuciosamente nos autoevaluamos y nos autojuzgamos. ¿Qué pasa? Al observarnos nos comenzamos a dar cuenta de los múltiples defectos que tenemos, de las malas cualidades, de los malos rasgos y muchas personas caen enseguida en la desesperación, pero esto básicamente es por el error de no saber cómo juzgarse, que básicamente son los 7 puntos anteriores para poderlo hacer correctamente. Les voy a decir un cuento con respecto a esto, a la persona que da los primeros pasos. Había un hombre en una carretera donde pasaban carros, autos, y él estaba allí con su mochilita y quería llegar a la siguiente ciudad, pero pasó un grupo de jóvenes el primer día de la semana, el domingo, y vio que ahí estaba el joven con su mochila. Luego volvieron a pasar al final de la semana y vieron que estaba el mismo joven con la misma mochila en medio de ese lugar y con el sol encima, y le preguntaron: ¿qué haces aquí? ¿De cuándo estás aquí? Él le respondió: hace una semana. ¿Y por qué estás aquí tanto tiempo? Y él dijo: porque quiero llegar a la siguiente ciudad. Y ellos se rieron y le dijeron: ¿y por qué, si quieres llegar a la ciudad, por qué no has comenzado al menos a caminar? Si ves que ningún auto te para, ¿por qué al menos no has comenzado a caminar? Y en el transcurso del camino sigues parando los carros a ver cuál te hace caso y cuál te lleva. Aún arrastrándote, en una semana ya lo hubiera logrado. Muchos de nosotros muchas veces queremos cambiar, corregirnos
y esperamos que todo suceda automáticamente, sin ningún esfuerzo de nuestra parte. Y nosotros tenemos que aprender que el Eterno trabaja solamente con personas comprometidas. Es decir, el regalo de la salvación de nuestros pecados a través del Corbán de Yeshua, de que Él nos acepte en las bodas del Cordero, de que podamos pasar esa tribulación y gran tribulación para que podamos pasar al milenio. Y no solamente eso, el gran regalo de Yeshua es que Él viene por nosotros y que Él nos va a redimir de estos cuerpos de pecado. Notemos que Matillahu 24 Él dice, el uno será tomado, el otro será dejado. Habrán dos moliendo, dos mujeres moliendo, una será tomada y otra será dejada. ¿Qué diferencia vemos en estas dos personas? Que el uno trabajó y el Eterno vio su compromiso, que de verdad le interesaba, mientras que el otro no movió ni un dedo y pensó que todo le iba a llegar de la nada, que simplemente era huir, que simplemente era querer, pero sin hacer el más mínimo esfuerzo. Y no, amados, el Eterno lo que más ama es ver que queremos, pero no solamente ver que queremos, porque aún el que no hace nada quiere, pero no hace nada, y eso es lo malo, ese es el error. Lo que el Eterno quiere es ver nuestro esfuerzo. Cada vez que nosotros nos esforzamos, Él nos ayuda. Eso es lo que Él más desea. Nosotros no nos podemos autoengañar y pensar que el arrepentimiento, es decir, que el examen de conciencia diario y la tefilá no van a servir. No, tenemos que saber que en sí esas son las únicas herramientas que poseemos para corregir nuestros defectos. Debemos aún saber que es importante hacer tefilá por la misma plegaria, es decir, orar por la misma plegaria que vamos a hacer, pidiéndole al Creador que nos dé ese mérito de poder realizar esa hora de acercamiento a Él en plegaria para la rectificación de nuestra alma, porque sabemos que eso depende todo. Entonces, cada día que vamos a hacer nuestra hora, podemos comenzar con 5 minutos dedicados a eso, pidiéndole al Eterno el mérito de poder hacer la tefilá de vida correcta, que Él ponga en nuestros labios las palabras adecuadas para poder expresarnos. Poder agradecerle por todo, poder arrepentirnos por todas nuestras fallas y nuestras transgresiones, aumentar, que se pueda aumentar nuestras plegarias y que nos permita creer que por medio de esa plegaria que estamos haciendo podemos conseguir toda la salvación que necesitamos y colmar todas nuestras necesidades. Que podamos tener la emuná, la fe en esa tefilá que hacemos, en ese apartamiento. ¿Por qué es necesario hacer tefilá aún por la misma plegaria que le vamos a hacer? Porque muchas veces cuando ya la persona logra, cuando quiere lograr cumplir un precepto, o mejorar en una conducta que tiene hacia su prójimo, es saber que es el Creador el que a través de sus tantas súplicas, de sus tantas plegarias diarias, lo va a recibir. ¿Por qué? Porque naturalmente el hombre tiende a creer que es en su propia fuerza o que con el poder de su mano, lo que hace que venga el orgullo o la autosuficiencia. ¿Y qué es lo que hace esto? Que antes nos aleja más del Creador. Mientras que cuando recibimos las cosas después de mucho sufrimiento, después de muchas plegarias, sabemos que es algo, que es un don, que es algo que ni siquiera merecíamos, pero que el Eterno en su infinita misericordia lo quiso hacer. Por lo tanto, muchas veces los seres humanos no reciben un permiso para obtener un determinado nivel espiritual sin haber hecho los suficientes números de tefilot, de oraciones suficientes para poder lograr esto. ¿Cuál es el secreto de la buena vida? Saber la regla de que siempre que hay una carencia, o no se oró lo suficiente o no se oró nada, o se rezó muy poco, se oró muy poco. Porque precisamente la falta de la tefilá, de la oración,
es la que causa la privación de las cosas que necesitamos. Mientras que con la plegaria, con esta hora de apartamiento y de pedirle a Él por nuestras necesidades y de darle gracias, lograremos literalmente cualquier cosa, tanto material como espiritual. Sin embargo, encontramos muchas personas que sacan la excusa de que no tienen tiempo en absoluto. Entonces, ¿cómo se comparan a estas personas? Se parece al hijo de un rey que está en la calle, sucio, con ropa desgastada, maloliente, que está como abandonado, y que el papá es el rey de un país. Y le pregunta a la gente, bueno, ¿y tu papá no es el rey de tal país? Entonces, ¿por qué tú estás así, en esas condiciones, si tu papá es rico? ¿Por qué no le pides a tu papá, si es un hombre tan pudiente, que te dé ropa nueva, que te dé comida, que te dé ropa decente? Y ¿saben cuál es la respuesta de esa persona necia? Dice, no tengo tiempo. Nosotros podemos asimilar esta respuesta a todos aquellos que dicen, es que no tengo tiempo para hacer el apartamiento y orarle al Creador por las cosas que necesito. El Eterno les está diciendo a través de los atalayas, guarden comida, agua y medicinas básicas. Salgan de las ciudades y dicen, no, es que no tengo. Y básicamente lo que no entienden es que están diciendo es, no tengo, ¿cómo se dice? No quiero hacer las oraciones necesarias, las peticiones necesarias para que mi Creador, que es el dueño del mundo, que es el dueño del oro y de la plata, me dé y me supla esas necesidades que Él mismo me está pidiendo. Todo es, no tengo tiempo. Mientras que la persona que descubre el secreto de la buena vida ya no saca más excusas, no dice no tengo tiempo, sino que antes no puede pasar ni un día sin estar en la presencia del Creador. Y es verdad, amado, yo les digo que cuando uno tiene ya esa disciplina, es como un remordimiento. Obviamente si pueden haber momentos muy largos, y a todos nos ha pasado, que pueden haber momentos en que de repente dejaste de hacerlo y pasaban los días, y claro, entre más pasan los días, más te alejas, pero llega un momento en que nuevamente tú dices, no, tengo que volver. Eso puede pasar, pueden haber recaídas, esto va en el alejamiento que uno tiene del Creador, pero yo les puedo decir que cuando uno descubre esto, todos los días tú sientes esa necesidad, y más que programas, tienes una hora diaria. O sea, tú colocas una hora en específico, colocas tu reloj y ya se vuelve como algo, una necesidad. Sin eso, tú no puedes vivir. Y descubres por qué, porque aprendes a vivir feliz, aprendes a vivir confiada, el Eterno te responde. Ves la diferencia de cuando no lo hacías a la diferencia de ahora que lo haces, y básicamente eso mismo genera que no puedas pasar ni un día sin ir al menos una hora en su presencia. Pero como les digo, entre más vayamos, 2 horas si se puede, una por la mañana y una por la tarde, y entre más tiempo sea, muchísimo mejor. El autojuicio también es bueno saber que es muy importante para alcanzar lo que es la emuná, la fe. Juzgándonos sobre todas las cosas con la creencia que el Eterno nos ve y vigila nuestras acciones. ¿Qué pasa con esto? Esto hace que la fe venga dentro de nosotros, que esté en nuestros corazones, y que el hombre sea así temeroso del Eterno. Eso es el temor al Eterno. ¿Por qué? El hombre temeroso del Eterno no va a permitir, no dejará que el Creador lo juzgue, que el Eterno lo juzgue por cada uno, ya sea de sus pensamientos,
de sus palabras o de sus acciones. Por consiguiente, ¿qué hacemos? Nos adelantamos al autojuicio, confesando, arrepintiéndonos y pidiendo perdón por todo. De esa forma, corregiremos las acciones sin esperar un juicio divino del Creador. Mientras que el que no se juzga, que está demostrando que se siente su propio dueño, que no tiene que rendir cuentas a nadie. Y esto demuestra que la falta de emuná, la falta de fe. ¿Por qué? Porque según la emuná, la fe, hay un orden, un juicio y un juez. Mientras que el temor al castigo, que es el fundamento de la emuná, de la fe, sabemos que es importante porque sin esto no podemos alcanzar el temor a la grandeza del Creador, que es el nivel más alto, el temor a Elohim, a Dios. Es lo esencial, esto es lo más esencial de la fe, de la emuná. Cuando el hombre se esfuerza por conducirse según el temor a Elohim, que es el temor al castigo, manifiesta que está juzgándose una vez al día sobre todo lo pasado en el día anterior. ¿Qué pasa con esto? La fe, la emuná, echa raíces en él y así puede también llegar a una fe tangible y finalmente al temor a la grandeza del Creador. Entonces, queremos ser unas personas temerosas del Eterno, tenemos que autojuzgarnos todos los días, sacar esa hora al día y hacer el proceso de juzgarnos. Por eso es importante no solamente hacerlo por 1 hora, sino 2 horas al día. ¿Por qué? Porque es necesario que la primera hora la hagamos, si podemos, primero dándole agradecimientos, normalmente canciones, le cantamos, o si tienes una guitarra, si tocas el piano, normalmente le entonamos cánticos a él en agradecimiento. Pero la otra hora es muy importante solamente y exclusivamente para el tema de agradecer por todo lo bueno y hacer el proceso con los 4 pasos que hicimos que leímos del arrepentimiento y las 7 reglas para un autojuzgamiento correcto, para saberlo hacer correcto.